Muy buenas tardes, un saludo especial en nombre de la doctora Gloria Estela López Jaramillo, presidente del Consejo Superior de la Judicatura, de los demás magistrados que integran la corporación. De igual forma, un saludo muy especial en nombre de la doctora Marilucero Novoa Moreno, directora de la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla. Sean todos bienvenidos a esta conferencia virtual denominada Manejo, regulación de la prueba digital y análisis de la prescripción de la acción disciplinaria, que hace parte del ciclo de capacitación en derecho disciplinario. Las pruebas digitales en el marco del proceso disciplinario judicial hacen parte de los medios para conocer la noticia disciplinaria y de esta forma se contienen en el documento como uno de los principales medios probatorios que propenden por cohesionar las garantías fundamentales al debido proceso y la búsqueda de la verdad material. De otra parte, la prescripción de la acción disciplinaria guarda directa relación con la garantía establecida en nuestro ordenamiento constitucional de no imponer penas imprescriptibles, decayendo el principio del ius puniendi en favor del disciplinado, salvaguardando los derechos y garantías de sus intervinientes como uno de los pilares del Estado social de derecho. La conferencia de hoy tiene como propósito analizar aspectos prácticos, sustanciales y procesales para la valoración de la prueba digital dentro del proceso disciplinario y estudiar la prescripción de la acción disciplinaria en el marco de la virtualidad, analizando algunas vicisitudes en el manejo de la tecnología de la información y las comunicaciones por parte de los usuarios de la jurisdicción disciplinaria. El día de hoy tenemos el gusto de contar con el doctor Luis Hernando Castillo Restrepo, abogado de la Universidad del Cauca, candidato a doctor en Derecho de la Universidad de Baja California, magíster en Derecho Procesal, especialista en Derecho Procesal, especialista en Derecho Constitucional, Familia, Penal y Criminología, y obviamente Derecho Disciplinario. Docente universitario en pregrado y posgrado. Ha sido defensor de familia, juez promiscuo municipal, juez de familia, de ejecución de penas y medidas de seguridad menores, penal del circuito, es formador de nuestra escuela judicial y actualmente se desempeña como magistrado de la Comisión Seccional de la Judicatura del Valle del Cauca. Tan pronto finalice la exposición, nuestro formador invitado el día de hoy dará respuesta a las preguntas que se formulen a través del chat de participación. Doctor Luis Hernando Castillo Restrepo, es un gusto tenerlo de nuevo con nosotros. Bienvenido, tiene el uso de la palabra. Muy buenas tardes. Reciban ustedes un cordial saludo desde la hermosa ciudad de Santiago de Cali. Hago este saludo también direccionado a la doctora Marilucero Novoa Moreno, nuestra directora de la Escuela Judicial, nuestra Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla. También extensivo ese fraternal saludo a la doctora Gloria Estela López Jaramillo, quien es la presidenta del Consejo Superior de la Judicatura, a todos los servidores de la Judicatura y todas las personas que hoy nos acompañan con su atención y deferencia para este acto académico. Bien, he nominado esta conferencia en un título que abarca dos temas importantes. El primero de ellos hace referencia al manejo de la prueba digital y en segundo de ellos hace referencia al análisis de la prescripción de la acción disciplinaria. Dos temas absolutamente importantes por la trascendencia que tienen. En primer lugar, el primer tema, porque la innovación tecnológica, la revolución tecnológica permea el derecho y el derecho no puede permanecer apático a las necesidades actuales que demandan la comunicación de las decisiones judiciales y la dinámica de los procesos judiciales. Y la segunda porque está a puertas de la entrada en vigencia del nuevo Código General Disciplinario, Ley 1952 de 2019, que entrará a regir en el segundo semestre de esta anualidad. Y se escuchan de manera preocupada voces
que reclaman que va a existir una seguidilla de declaratorias de prescripción en los procesos que actualmente se están encauzando por la jurisdicción disciplinaria y también no solamente judicial, sino también administrativa, en control disciplinario administrativo ejercido por la Procuraduría General de la Nación. O sea que es un tema que atañe a todos y también a las oficinas de control interno, disciplinario de las entidades públicas. O sea que es un tema de mucho interés. No vinculo mi posición como magistrado de la Comisión Seccional de Disciplina Judicial, ni tampoco mis apreciaciones en nada afectan esta corporación ni las líneas jurisprudenciales que traza la Honorable Comisión Superior de Disciplina Judicial, Nacional de Disciplina Judicial, pero lo que vengo a exponer simplemente es como académico y en aras de generarles a ustedes inquietudes. De eso es lo que se trata, porque la jurisprudencia irá decantando, el órgano de cierre correspondiente o los órganos de cierre correspondientes irán decantando todas las inquietudes, obviamente, que se vayan generando, y el legislador, con la dinámica legislativa en desarrollo del principio de la libre configuración legislativa, también lo hará, a medida que las necesidades surjan. De entrada voy a identificar algunas de ellas, y sobre todo en materia de prueba digital, y posteriormente en materia de prescripción. Sin más preámbulos, entonces, ocupémonos del primer eje temático de esta charla, que hace referencia al manejo, la regulación de la prueba digital. Con el advenimiento de la tecnología, de la técnica y las tecnologías, y agudizado el fenómeno con la pandemia que ha originado que el Estado tenga que reinventar muchas formas de ejercer la función pública bajo los derroteros del artículo 209 constitucional. Porque el Estado tiene que seguir funcionando y la sociedad tiene que seguir funcionando a pesar de las vicisitudes que deparan esta nueva realidad para la cual el mundo no estaba preparado. No puede estar alejada de esa realidad la administración de justicia. Y no puede estar alejada de esa realidad la ley, que sirve de insumo para que la administración de justicia pueda prestar una adecuada administración, una adecuada función judicial, es decir, administrar justicia tal y como la Constitución política lo reclama. Bajo ese entendido, entonces, se tiene que esas nuevas realidades hacen que el país, nuestra realidad nacional y sobre todo nuestra administración de justicia, se vea abocada a implementar esas técnicas y tecnologías sobre la marcha. Precisamente porque veníamos de un proceso lento donde la existencia del expediente digital era una utopía, pero ahora es una realidad, y es una realidad que ha llegado y que va a permanecer con nosotros de manera indefinida. Pero lo que ocurre es un abrupto aterrizaje en esa realidad. Y ese proceso que venía siendo progresivo, lento, casi imperceptible, se vuelve de un momento a otro necesario y se vuelve intempestivo. Me refiero al uso de la tecnología en el manejo de la función de administrar justicia, en la prodigación de justicia. El hecho de tecnificar, tecnológicamente hablando, los despachos judiciales, desde el despacho judicial más humilde hasta la más encumbrada corte u órgano de cierre. Entonces, esa realidad que aparece de manera intempestiva nos toma con una legislación que no había previsto una situación de esa envergadura, donde, si bien es cierto, no se negaba la posibilidad, ya lo había establecido o lo establece la Ley 1564 de 2012, Código General del Proceso, se había abierto el compás para que en materia probatoria las pruebas tecnológicas u obtenidas de manera digital pudieran tener o hacer parte de la enumeración que como medios probatorios establece el artículo 247 como documentos del Código General del Proceso. Pues esa lista cerrada, como no es una lista cerrada, sino meramente enunciativa, permite involucrar ahí a las pruebas que se obtienen en ese mundo que estamos explorando, que es el mundo digital.
el mundo tecnológico y en sede de las TIC, de las nuevas formas o herramientas de comunicación humana, que están dadas o generadas por la tecnificación de esa misma comunicación. Esa es la realidad, ese es el panorama. Bajo ese panorama, entonces, aparece la prueba digital. Y además, la problemática de cómo se va a hacer el manejo de la prueba digital cuando la legislación actual, tanto el Código General del Proceso y en esta materia concreta, el Código General Disciplinario, pues no tocan o no regulan de manera concreta el manejo de la prueba digital. Y además, ante la falta de infraestructura del Estado para la implementación de la digitalización de la justicia y también en atención a que todavía la regla general es el manejo del expediente físico. ¿Cuál es el manejo entonces que se le debe dar a la prueba digital si es una realidad? Es una realidad, es una necesidad vivencial, actual. ¿Cuál es el manejo que se le debe dar a esa prueba digital? Bajo el entendido de qué entendemos por prueba digital, cuál es el alcance de la misma prueba digital y cómo debe ser regulada esa prueba digital si nuestras codificaciones adjetivas no lo hacen. Es un trabajo de que tendrá que decantar la jurisprudencia y la legislación futura. Pero mientras ello ocurre y cuando entre a regir el nuevo código o la ley 734 que aún está rigiendo, y en la misma ley 1564 en materia civil, es una realidad, y la 1437 desde luego, es una realidad que la tecnología ha llegado y es necesario que sea una herramienta útil a la administración de justicia. Y por ende, entonces, enhorabuena el esfuerzo de la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla para que estos aspectos que son tan sensibles puedan irse tratando, decantándose y pueda existir en efecto y a futuro una apreciación objetiva del asunto y las necesidades que se vayan resolviendo mediante los mecanismos que prevé la Constitución política. Ese introito me permite entonces hacer una pregunta y es la siguiente. ¿Qué entendemos como prueba digital? Si ustedes miran las páginas de internet o los libros que se han escrito sobre la materia, no es una preocupación solamente nacional, es una preocupación internacional. Nuestro inmediato referente es la legislación española. Ya el Código de Procedimientos, el Código Civil de Procedimientos Civil español, pues habla de la prueba digital y nosotros estamos todavía en mora de implementar legislativamente esa prueba. Eso no significa que no pueda reglamentarse con la legislación actual y ese es el objetivo que pretendo con esta disertación. ¿Qué entendemos por prueba digital? Por prueba digital vamos a entender o vamos a concluir que la prueba digital es una información, o mejor, abriendo el compás, es toda información que tiene un valor probatorio. Porque si hablamos de prueba, pues obviamente tiene que tener, debe tener un valor probatorio. Ese valor probatorio que tiene esa información está almacenada, ¿sí? En un dispositivo o de manera binaria o de manera digital, ¿sí? Y esa información que está allí almacenada en ese código binario o de manera digital se puede almacenar o se puede transmitir a través de medios electrónicos. Entonces tenemos un contenido digital que está en un medio electrónico, que está integrado por un sistema binario o digital, si se quiere, de mecanismos electrónicos o de mecanismos digitales y que puede transmitirse también por medios electrónicos. Ahí, obviamente, pues caben muchas cosas. Por ejemplo, los mensajes que se emiten a las redes, ¿no? La famosa comunicación en redes, por ejemplo, los videos, los documentos, etcétera. Es decir,
esa información que está allí dada va a ser transmitida por un medio electrónico, por un correo electrónico. Entonces, esa información tiene valor probatorio. Y tiene valor probatorio, tener valor probatorio significa que conducen en sede de eficiencia, de eficacia y utilidad al convencimiento del juez para tomar la decisión y concretamente del juez disciplinario, porque la conferencia es sobre ese tópico. Bien, ya hemos entendido entonces qué es prueba digital. Esa prueba digital constituye una universalidad, ¿no es cierto? Porque ahí cabe todo. Tiene unas características que hacen que la prueba digital, al igual que es una prueba importante, también es una prueba de difícil manejo. ¿Por qué? Voy a señalar algunas características que tiene esa prueba. La primera característica es que es de carácter intangible. O sea, que es una prueba que no podemos percibir cómo se elaboran esos mecanismos o esos algoritmos que permiten, por ejemplo, determinar que una firma electrónica no haya sido modificada, no haya sido afectada en su autenticidad, que es la misma firma y esos caracteres que permanecen inmodificables, ese procedimiento técnico interno que solamente puede ser vislumbrado en un laboratorio de forense, ¿no? Por un perito forense, pues eso no lo podemos ver, pero de todas maneras sí conduce a que el juez se haga una idea de las cosas. ¿Por qué? Porque si bien es cierto no percibe lo que ocurre dentro de esos complejos sistemas informáticos, sí puede percibir lo que traduce la prueba, la manifestación escrita de la prueba. Usted lo que ve es la firma, pero no ve el algoritmo que significa que la firma no haya sido modificada, porque ese es un proceso interno, digital, informático, que no tenemos alcance y que solamente el carácter científico del conocimiento del perito puede manifestar efectivamente esos alcances y esos contenidos de esa prueba. El segundo elemento hace referencia a que, además de ser intangible, es replicable. ¿Qué significa que sea replicable? Significa que es necesario demostrarse la autenticidad de la prueba digital para que se pueda acreditar su valor probatorio. Y si es replicable significa que yo puedo no solamente tachar la originalidad de la prueba, sino también la autenticidad de la prueba. Luego, las dos categorías no son lo mismo. La autenticidad significa, en palabras de la Corte Constitucional, que esa prueba pueda efectivamente acreditarse probatoriamente cuál es el autor de la prueba, de quién proviene, no solamente quien la suscribe, quien la firma, sino también quien elabora el documento. Y esa prueba también, además de ser replicable, es volátil. Miren ustedes, ¿qué significa que sea volátil? Significa que es mutable, que es cambiable, que es modificable. Por eso es tan importante que se acredite la autenticidad y la originalidad de la prueba a través de medios técnicos, porque de lo contrario, pues no llevarían a la certeza o al convencimiento del operador de justicia, porque se puede alterar, se puede afectar. Ya todos sabemos los hackers y todo lo que se puede hacer en el mundo electrónico y también en el mundo digital. También esa prueba, al igual que es modificable, también es destruible, ¿sí? O sea que es endeble la prueba en ese sentido. La prueba se puede destruir, se puede afectar. Ya les hablé del hackeo, de hackear, por ejemplo, información, y eso afecta la integridad y completud de la prueba. Pero también es parcial, porque la prueba puede estar en distintos bancos de datos, puede estar en distintos dispositivos, no ser una sola prueba, sino existir una multiplicidad de ellas. Como ven ustedes, estas y otras muchas características, hay un libro muy interesante de Bosch sobre la prueba digital, aquí pues obviamente no venimos a pontificar, sino a utilizar la experiencia que tenemos como operadores judiciales
y jurídicos para manifestar preocupaciones, que hace una caracterización muy profunda de la prueba digital. Pero esas pocas características que me he permitido esbozar, pues lo que hacen concluir es la complejidad en el manejo y la apreciación de la prueba digital. Muy bien. Ahora sí, entendido eso, entonces vamos a, después de resolver qué es la prueba digital, preguntarnos o hacernos la siguiente pregunta. El Código General del Proceso, el Código General Disciplinario, voy a tomar el Código General del Proceso que es el procedimiento matriz. ¿El Código General Disciplinario hacen referencia a la prueba digital? Bajo esa presentación que acaba de hacer el suscrito, no hace una referencia a la prueba digital. Segunda pregunta, ¿esa prueba digital puede ser aportada y puede ser apreciada en la actualidad sin ni siquiera entrar a regir el Código General Disciplinario? La respuesta es afirmativa, desde luego que sí, porque esa es una realidad incontrovertible que ha generado la virtualidad. Ahora, ¿cómo hacer para que, si no existe una codificación específica que reglamente o regule la prueba digital, como sí lo hace el Código General Disciplinario, cuando habla de la inspección, cuando habla del peritaje, cuando habla del testimonio, porque es un código que ya se ocupa, a diferencia de la Ley 734, de abordar todas estas pruebas de una manera muy detallada, muy decantada y procedimentalmente ajustada? ¿Qué tratamiento entonces darle a la prueba digital? La prueba digital tiene que ver, o mejor se relaciona en aproximación conceptual con la prueba documental. Sin que la prueba digital pueda ser confundida con la prueba documental. Esto es, la prueba digital es una prueba independiente, autónoma de la prueba documental. Pero no significa que no se pueda aplicar el régimen de la prueba documental que está establecido en el artículo 243 del Código General del Proceso y el 247, perdón, me ubico, 243 del Código General del Proceso y el artículo 187 del Código General Disciplinario. Entonces vamos a hacer un parangón de estas dos normas, ¿sí? Porque me permite hacer un análisis analógico de la aplicación que se hace legislativamente en sede de la prueba documental. Pero itero que la prueba digital es una prueba autónoma. No podemos decir que la prueba digital es una prueba documental porque le estaríamos quitando ese carácter novedoso que tiene este medio de prueba, que la dinámica social en el desarrollo de las tecnologías ha implementado en materia judicial o ha arribado a la Administración de Justicia. Bien. ¿Qué entendemos? Pero me voy a permitir ser aquí un poquito didáctico en el sentido de que cuando hablamos de prueba documental, si vamos a aplicar analógicamente la prueba documental a la prueba digital, pues vamos a descomponer el concepto de prueba documental en sus dos elementos. ¿Qué entendemos por prueba? Una prueba, pues ya recordando, es un hecho, ¿no es cierto? Es un suceso, un acontecimiento, una razón, un argumento con el que se pretende demostrar la verdad o la falsedad de algo. Eso es una prueba. Por eso nosotros hemos escuchado que se nos dice, lo que se prueban son los hechos, ¿no es cierto? Lo que se prueba son los hechos. Entonces, si se prueban los hechos, pues entonces necesito un argumento, una razón, un suceso que me permita probar la veracidad de lo que pretendo demostrar. Para eso echamos mano de la lógica, ¿no es cierto? Y entonces, bajo ese entendido, tenemos que el documento es un soporte material donde incorporamos
ese hecho, ese suceso, esa razón que pretendemos demostrar. Entonces, el documento es una unidad de información que podemos decir también es el soporte material donde viaja la demostración, donde viaja la verdad, donde viaja el argumento con el cual vamos a demostrar la existencia o no de ese hecho que pretendemos dar por probado. Palabras más, palabras menos. El documento no es otra cosa que un testimonio material vertido en una unidad informativa o soporte material. Eso es el documento. Por eso es que el artículo 243 del Código General del Proceso señala, por ejemplo, que si, bajo esa definición, que son documentos los escritos, los impresos, los planos, los dibujos, los cuadros, los mensajes de datos, las fotografías, las cintas cinematográficas, discos, grabaciones magnetofónicas, videograbaciones, radiografías, contraseñas, cupones, etiquetas, sellos y en general, óigase bien, todo objeto mueble que tenga carácter representativo o declarativo y las inscripciones en lápidas, monumentos, edificios o similares. Miren ustedes entonces qué interesante esta definición. Cuando se habla de documento, si nosotros leemos el primer inciso del artículo 243 del Código General del Proceso, está haciendo referencia a una universalidad. No es una lista cerrada, sino una lista enunciativa. Estamos hablando de un universo de testimonios materiales que están vertidos en estos cuerpos materiales que el legislador se ha dado la tarea de clasificar de manera enunciativa itero. En el inciso segundo se habla de los documentos públicos o privados y esa naturaleza se la da el origen del documento. Es decir, si proviene de un autor que es servidor público o de un autor que es simplemente un particular. Entonces, si entendemos este artículo 243, allí tal y como se establece, pues tenemos que concluir necesariamente que la prueba digital puede estar allí involucrada, pero eso no significa que se le reste o se le quite el carácter autónomo que como prueba o como medio de prueba tiene esa prueba digital, como la tiene el testimonio, como la tiene el peritaje, como la tiene la inspección judicial. ¿Listo? Eso es lo que entonces quería que quedara claro en ese aspecto. Podemos afirmar entonces que todo proceso en esa universalidad que acaba de describir el legislador y yo lo acabo de leer, pues lleva consigo necesariamente pruebas documentales. Itero porque esas pruebas documentales son una universalidad y pueden contener infinidad de elementos de carácter probatorio. Y en esa enunciación, como ustedes acaban de observar, no se tuvo en cuenta itero, la prueba digital o lo mismo, documento digital o documento electrónico son sinónimos, es lo mismo, prueba digital, documento electrónico o documento digital. Pero en ese listado del 243 no se tuvo en cuenta por el legislador la prueba digital. Y ojo que eso ya estaba antes contemplado en el Código General del Proceso en España, pero pues de todas maneras se pretendió darle ese alcance a la prueba digital de prueba documental, entiendo yo, sí, desconociendo pues obviamente el espíritu del legislador en ese sentido. Muy bien. El artículo 187, me voy a permitir leerlo, permítanme, aquí lo ubico. El artículo 187 del Código General Disciplinario habla de la naturaleza de la queja y del informe. Entonces voy a hacer una pequeña referencia porque ya me parece muy importante este tema. Dice el artículo 187, voy a permitir leer literal, ni la queja ni el informe, ni otros medios que contengan la noticia disciplinaria constituyen por sí mismos prueba de los hechos o de la responsabilidad. Con todo, con ellos se podrá encauzar la actividad probatoria. Los documentos allegados con la queja o informe
se apreciarán siguiendo las reglas de la sana crítica. Hemos ya acuñado como una realidad procesal el hecho de que el informe o el mero informe del quejoso en materia disciplinaria no es elemento de prueba. Y ese elemento de prueba pues no puede ser tenido en cuenta, y si es lo único que obra, pues habrá que aplicar el indubio prodisciplinado y absolver por duda o terminar anticipadamente si es que la duda no se puede superar en ninguna etapa del proceso. Entonces, por economía procesal, es dable aplicar la presunción de inocencia, considera el suscrito, sin necesidad de llegar a la instancia final, la decisión final, llámese resolución en administrativo disciplinario o llámese sentencia en disciplinario judicial. Entonces, miren ustedes que esta es una norma muy interesante porque allí ya nos está hablando de un documento importante que es la queja o el informe que da inicio a o que contiene la noticia disciplinaria. Y ese informe que contiene la noticia disciplinaria pues puede ser una compulsa de copias o un anónimo, siempre y cuando pues se cumpla los requisitos mínimos del anónimo que ya la Corte Constitucional ha determinado sabiamente. Porque no toda actuación pues genera necesariamente enervar el aparato jurisdiccional del Estado. Entonces, bajo ese entendido, es necesario entrar a determinar que ese informe, tal y como está previsto, o esa queja está previsto en el 187, pues no constituye una prueba directa y no puede ser tenida en cuenta para tomar decisiones en sede disciplinaria. Pero óigase bien lo que voy a decir y queda para la discusión. Eso es relativamente cierto si lo miramos sistemáticamente integrado al artículo 188 de este mismo código que señala de manera textual que los documentos se aportarán en original o copia y solos, de ser necesario, se adelantarán las diligencias tendientes a verificar su autenticidad. Eso permite inferir cosas interesantes. Lo primero que permite inferir allí es que cuando se trata de una mera queja sin soportes probatorios, se aplicará lo dispuesto en el artículo 187 cuando dice que no, dice ni el informe constituye por sí mismo prueba de los hechos o de la responsabilidad. Cuando es el solo informe el que se aporta o la sola queja sin soportes probatorios. Entonces, cuando se aporta simplemente y está el dicho de la persona y está su escrito, ni siquiera ha ido a declarar bajo la grave del juramento para ampliar la queja, pues esa queja o ese escrito se queda en eso, ¿no es cierto? No tiene ningún valor o relevancia probatoria. Pero cuando se acompaña a la queja o al informe, cuando se acompaña a la queja o al informe, cuando se acompaña a la prueba o el informe, el documento, ya nos encontramos con una prueba suficiente. Ahora bien, ¿por qué hablo de esta situación y concluyo este primer tema con eso? Porque quedan abiertas muchas situaciones. Como ahora se están recibiendo las quejas por correo electrónico, ¿no es cierto? Allí podemos considerar que la queja o el informe es prueba digital, ¿no es cierto? Es una prueba digital. Pero para que esa prueba digital tenga valor probatorio debe ir acompañada con soportes probatorios. Y esos soportes probatorios, en sede de la aplicación de la autenticidad del soporte probatorio del medio de prueba que acompaña a la queja, se puede tachar de falsedad la prueba, en sede de autenticidad o en sede de originalidad de la prueba. Y para que ello ocurra es necesario aplicar lo dispuesto en el Código General Disciplinario cuando habla de la prueba del perito, ¿sí? Hace referencia al peritaje. Y dice efectivamente cómo se puede tachar el perito o el dictamen pericial, se puede tachar por falsedad. Entonces,
es necesario que cuando exista controversia en esa materia de la autenticidad o la originalidad de la prueba, es necesario acompañar, obviamente, una manifestación o un dictamen pericial de un experto en informática que nos permita determinar, en efecto, si esa prueba es o no auténtica o si esa prueba es o no, tiene un contenido verídico. Y eso solamente, repito, lo puede establecer un perito forense. En este caso, pues un ingeniero que maneje la informática, desde luego que sí. Como ven ustedes, entonces, a manera de conclusión, porque el tiempo no permite explayarme en este tema como quisiera, podemos decir entonces que es necesario implementar la valoración de la prueba digital, que la ley, el Código General Disciplinario permite esa valoración, pero que tenemos que ser muy prudentes en la aplicación de la prueba digital, precisamente porque por integración normativa se puede aplicar el artículo 400 y algo, se me escapa en este momento, de la ley 906, que habla de la prueba y la teoría del árbol de frutos envenenados, ¿no? Entonces, ¿hasta qué punto podemos aplicar la fuente independiente, el vínculo atenuado, el descubrimiento inevitable a la prueba digital en materia disciplinaria? Entonces ahí queda abierta un terreno para que a futuro se pueda realizar una conferencia sobre ese punto. ¿Hasta qué punto esas técnicas del sistema acusatorio de la ley 906 permiten ser aplicadas por aplicación sistemática y extensiva al Código General Disciplinario? Yo diría que hay que tener mucho cuidado con ese tipo de aplicación, porque el mismo Código General Disciplinario establece que la prueba directa será excluida precisamente por afectar el debido proceso cuando ésta afecte derechos fundamentales, tal y como lo establece efectivamente el artículo 27 del mismo Código General. Muy bien, ese es un tema, es un pequeño abrebocas para generar en ustedes muchas reflexiones, y que a futuro pues podemos hacer, no sé, voy a hablar con la escuela y su directora para poder hacer una segunda etapa de esta conferencia y poder entrar a unas situaciones más prácticas y poder entender un poquito mejor el asunto. Voy a hacer lo posible, doctor Omar, para que podamos dar una segunda parte de este tema. Muy bien, vamos a hablar ahora de otro tema bien interesante, que es el relacionado con la prescripción de la acción disciplinaria. Y es bien interesante y muy importante porque es un tema que genera muchas dudas o controversias. Escuchaba yo, creo que hace un día, 2 días atrás, que la Honorable Comisión Nacional de Disciplina Judicial había ejercido una preocupación, o había manifestado mejor, una preocupación en relación a que muchos procesos estaban próximos a prescribir. También escuché en algún momento al señor procurador de la época decir que era necesario que la ley 1952 se aplazara su entrada en vigencia porque iban a prescribir muchos procesos ya en curso. O sea, cuando hacía eso, cuando se refería a eso, hacía referencia a la acción disciplinaria, desde luego. Muy bien. Brevemente, para no aburrirlos, brevemente. Lo que yo pretendo en este momento es determinar si con la ley 1952 hay un tratamiento más benigno en el tema de la prescripción y si es posible aplicar por favorabilidad de manera retroactiva o efectos STUNC la ley 1952 a procesos que ya estén adelantándose por ley 734. ¿Sí? Entonces, cuando entre a regir la ley 1952, pues obviamente allí vamos a tener un tratamiento distinto en materia de prescripción. Miremos, y si es posible por favorabilidad, aplicar retroactivamente la ley, el nuevo Código General Disciplinario a estos procesos que ya están adelantándose por la ley 734. Y en efecto, porque es importante, el artículo 30 de la ley 734 original, pues establecía la prescripción y establecía un término de 5 años contados a partir del agotamiento de la falta instantánea o del último acto de ejecución en faltas de acción continuada, efecto continuado, ¿no es cierto?
Posteriormente viene la ley 1474, que significa una afectación grande en sede de prescripción de la acción y la imprescriptibilidad del ejercicio del ius puniendi del Estado. Entonces, y esa ley dice, un momentico, esos 5 años, colocó allí una situación, serán los mismos 5 años, pero colocó allí una situación distinta y grave, y es en el entendido de que con el auto de apertura dice el auto, ni siquiera la notificación, sino el auto de apertura de investigación disciplinaria, se interrumpe el término de prescripción, o sea que prácticamente si falta un día para los 5 años se dicta el auto y se contarían otros 5 años para generarse la prescripción, que eso es lo que hay actualmente. Y viene la ley 1952, ¿no es cierto? Y establece ese término de prescripción. Y ese término de prescripción lo establece en 5 años, contados a partir de la falta, artículo 33, voy a permitirme leer rápidamente, para no pecar aquí de pronto dar información que no es. Rápidamente. El artículo 33 dice lo siguiente, porque es bien interesante. La acción disciplinaria prescribirá en 5 años, contados para las faltas de ejecución instantánea desde el día de su consumación, para las de ejecución permanente o continuada desde la realización del último acto, y para las omisivas desde cuando haya cesado el deber de actuar. Esta es una innovación de la norma porque no se hablaba de las faltas omisivas, solamente se hablaba de las faltas de acción por omisión, por la famosa cláusula de conversión o de transformación, ¿se acuerdan ustedes? Que trae la ley 734, artículo 27. Entonces, pero ya se habla de las faltas omisivas cuando cese el deber de actuar. Es decir, se vuelve a hablar de los 5 años. Pero aquí hay una modificación importante en la ley 1474 y dice, la prescripción se interrumpirá ya no con el auto de apertura de investigación disciplinaria, sino con la adopción y notificación del fallo de primera o de única instancia. O sea que esto es poner a correr a las autoridades disciplinarias porque el proceso no puede durar, para proferirse sentencia no puede durar más de ese tiempo, ¿no? O sea, si pasan 5 años, usted tiene 5 años para proferir la decisión y no se interrumpe la prescripción. La prescripción la interrumpe es el fallo. Y la interrumpe porque ya se cuentan 2 años posteriormente para que se falle en segunda instancia. Miremos el inciso segundo, dice, en este evento, para emitir y notificar el fallo de segunda instancia o de reposición, la autoridad disciplinaria tendrá un término de 2 años contados a partir del siguiente día del vencimiento del término para impugnar la decisión. Ya entienden ustedes la preocupación de la Honorable Comisión Nacional de Disciplina Judicial y ya entienden ustedes la preocupación del señor procurador de la época, doctor Carrillo, de las prescripciones que podrían venirse bajo el entendido de esta nueva norma. Significa, palabras más o palabras menos, que el tratamiento de la prescripción con el Código General Disciplinario es mucho más benigno que lo que hace la Ley 734, porque en la Ley 734 le están diciendo, usted tiene 5 años para aperturar investigación, ahora dice usted tiene 5 años para fallar. Entonces la cosa cambia diametralmente. Ahora, ¿cómo se aplicaría el principio de favorabilidad en ese sentido? Algunos ortodoxos señalan que el artículo 29 de la Constitución se limita solamente reconoce la aplicación de la favorabilidad en asuntos penales, porque la Constitución habla de la favorabilidad en materia penal. Y ha sido un desarrollo legislativo y jurisprudencial de extender la favorabilidad también a la ley. Si nosotros leemos el artículo 8 del Código General Disciplinario y el artículo 9 de la Ley 734, pues vamos a encontrar allí la aplicación del principio de favorabilidad. Y esto va de la mano con una sentencia para mí muy importante, que es la sentencia de tutela 1039 de 2006, magistrado ponente Humberto Sierra Porto, donde se establece de manera diamantina por la Corte Constitucional que las interpretaciones cuando afecten de normas que en tránsito legislativo, o mejor, sin tránsito legislativo, afecten derechos fundamentales, debe preferirse la que sea menos drástica en afectación de esos derechos fundamentales. Bajo ese entendido, entonces, y porque la misma ley lo permite, tanto la 734 actual como el nuevo Código General Disciplinario, la favorabilidad permearía también la aplicación en sede de prescripción.
considero en esta fase. Además, porque también tenemos que las normas de hermenéutica que están establecidas allá en la Ley 153 de 1887, que están involucradas en la principialística de nuestro Código Civil, establecen que, y ya lo ha definido también la Corte Constitucional en la sentencia C-619-2001, que en materia de derecho adjetivo procesal, pues se aplica la norma que esté vigente en ese momento. Y la prescripción, ¿qué es? Una figura de carácter adjetivo que guarda relación directa con un derecho fundamental, ¿cuál es? El de no ser sometido de manera indefinida a investigaciones imprescriptibles en el tiempo. Ese es un derecho al debido proceso, ¿no es cierto? Pero que adjetivamente se materializa con la aplicación de la figura de la prescripción. Luego también tendría ahí un argumento, esa ley 153, es la ley 153 que nos permitiría también tener esa interpretación, pero reitero, ya será la jurisprudencia la encargada de decantar el asunto. Bien, son las 3:52 minutos, creo que el tiempo ya no da para más. Voy a ceder el interregno para que se formulen las preguntas y poderlas resolver en los minutos que quedan, doctora Mónica Cuellar. Entonces, le cedo el uso de la palabra para lo pertinente. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor. Y tenemos varias preguntas aquí en el chat. La primera, doctor, ¿la prueba digital tiene el alcance de prueba documental y por ende puede ser tachada de falsa? Esa pregunta es bien interesante. En efecto, dentro de la cátedra que di, la conferencia, expliqué que la prueba digital, tal como está establecida o vislumbrada por legislaciones que están más avanzadas que la nuestra en ese sentido, es una prueba autónoma. Que en nuestra legislación la prueba digital como tal no está considerada, pero haciendo una interpretación analógica de ese artículo 243 del Código General del Proceso, podemos concluir en efecto que la prueba digital se le puede dar el tratamiento de prueba documental. Y si le podemos dar el tratamiento de prueba documental, pues la prueba documental es objeto de tacha de falsedad. Cuando se está en entredicho la autenticidad y está en entredicho la originalidad de la prueba. Entonces, habrá que tramitar en materia civil el incidente de tacha de falsedad o en materia disciplinaria cuando se corre traslado de la prueba a los sujetos procesales, incluyendo al Ministerio Público, se pueda advertir que esa prueba, en efecto, carece o puede ser tachada de falsedad. Y en ese caso es necesaria la información que un perito forense, es decir, un ingeniero informático, pueda dar sobre esa prueba, no solamente tanto del formato en el que está, sino del contenido de la misma. ¿Sí? Entonces, en conclusión y para no dilatar más la respuesta, sí es posible que con la legislación actual se pueda tachar de falsedad una prueba digital. Siguiente pregunta. Una prueba digital donde no ha sido posible determinar la autenticidad, aunque sí la originalidad, ¿puede servir para tomar una decisión disciplinaria? Esa pregunta tiene un contenido, una respuesta bastante compleja. Ya he entendido que la originalidad y la autenticidad son categorías jurídicas distintas. Es posible que una prueba, siendo original y no estableciéndole la autenticidad, pueda servir como prueba, como medio de convicción para que el juez disciplinario tome una decisión. Y eso háganlo ustedes extensivo también en materia civil o en materia penal. Y me refiero concretamente a los informes o quejas y me refiero concretamente a los documentos que soportan esos informes o quejas que dan inicio a la investigación disciplinaria. Miren lo que ocurre en la práctica. Cuando el quejoso o se compulsan copias por una autoridad pública o privada, aporta a su escrito prueba documental, pues simplemente se le corre traslado a la persona, al disciplinado, al disciplinable del Ministerio Público, para que ellos puedan, en sede de contradictorio de ejercicio del derecho de defensa, puedan advertir efectivamente que no están de acuerdo con la autenticidad de la prueba. Pero eso generalmente no ocurre
No ocurre. Eventualmente puede suceder, por ejemplo, con la autenticidad de un poder o de una letra de cambio, etcétera, o de cualquier otro documento suscrito con firma, y que simplemente se escanea y se envía al correo electrónico de la corporación o del despacho para que se haga la valoración. Pero esas pruebas, en su contenido, ese contenido puede ser tachado por no ser auténtico o por no ser original. En cualquiera de los dos eventos se puede dar, si la prueba no se afecta a la autenticidad y si la originalidad, pues pueda servir como soporte para tomar una decisión, desde luego que sí. Desde luego que sí. Eso depende de lo que se quiera afectar. Si lo que se quiere demostrar es que la prueba no es auténtica, pues a eso se debe dirigir la carga de la prueba del contradictor. Y si lo que se quiere demostrar es la ausencia de originalidad de la prueba, allá se dirige la carga probatoria del contradictor para tachar la falsedad en uno o en otro sentido. Última pregunta, doctor. El principio de favorabilidad impone la prescripción de procesos que, estando en curso, se deben regular por la Ley 734 del 2002. En relación a la entrada en vigencia de la Ley 1952 del 2020. La respuesta que doy desde la academia es que sí. En efecto, porque de acuerdo a esos elementos de interpretación que he dado, Ley 153, la sentencia T 1039-2006 y la sentencia C 619-2001, y el artículo 9 del Código General del Proceso, u octavo de la Ley 734, pues hay un tránsito legislativo que permite mirar que el artículo 30 y el artículo 33, 30 de la 734 y 33 del Código General Disciplinario, permiten concluir que el tratamiento de la prescripción es más benigno con el Código General Disciplinario. Y bajo ese argumento, entonces, van a venir las peticiones, me imagino yo, de prescripción de muchos procesos. Y eso no es culpa del legislador, ni es culpa de la jurisdicción disciplinaria, ni es culpa de la Procuraduría, ni es culpa de las oficinas de control interno de las entidades públicas. No, esa es una situación que se genera con el advenimiento de un nuevo código. Pero itero, será la jurisprudencia de los órganos de cierre, como nuestra honorable Corte Constitucional, nuestra honorable Comisión Nacional de Disciplina Judicial, el honorable Consejo de Estado en su momento, quienes entrarán a determinar esa situación. Nuestro agradecimiento especial al doctor Luis Hernando Castillo Restrepo por su clara y ponderada explicación sobre aspectos prácticos, sustanciales y procesales de la prueba digital dentro del proceso disciplinario y sobre la prescripción de la acción disciplinaria que contribuye al fortalecimiento de las competencias teórico-prácticas de los servidores judiciales e impacta en el acceso a la administración de justicia disciplinaria para otros actores dentro de este mismo escenario. De nuevo, nuestros agradecimientos, doctor. Gracias. Gracias a los servidores y servidoras judiciales y a todas las personas que se interesaron en esta conferencia virtual. Muchísimas gracias. Un feliz resto de día para todos.